El expositor bíblico Aiseño. Primer trimestre bajo la temática: el mensaje bíblico sobre los tiempos del fin. Estudio bíblico 8. Ezequiel predijo la restauración de Israel. Base bíblica. Ezequiel 36, 22 al 31, y 33 al 35. Pensamiento central. Resulta imprescindible creer a la palabra para recibir los beneficios que en ella Dios nos promete. Texto áureo. Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Ezequiel 36, 26. Datos generales acerca del tema. Enseñanza. Dios honra su propio nombre y por ello está dispuesto a restaurarnos. Pero debemos andar en temor santo y no tomar livianamente su gracia. Autor. El libro de Ezequiel fue escrito por autor del mismo nombre. Personajes. Dios, Ezequiel, el pueblo de Israel, el Espíritu Santo, las naciones. Fecha. Probablemente el libro fue escrito entre el 592 a.C. y el 570 a.C. Lugar. Es posible que el libro de Ezequiel haya sido escrito en Babilonia, durante el exilio. Introducción. Después de la muerte de Salomón, el reino de Israel se dividió y comenzó una etapa de decadencia para la nación, en la cual todos los rangos de la vida nacional fueron cayendo lentamente. Judá era el reino del sur, e Israel, el del norte. Pero ambos estados declinaron, moral y espiritualmente. Samaria, la capital del norte, fue destruida por el imperio asirio, alrededor del año 722 a.C. Esto se detalla en 2 de Reyes 17, 6 al 20. El culto a Baal dominó la práctica religiosa del pueblo. Igualmente, Judá, el reino del sur, sufrió muchas invasiones enemigas para finalmente caer en manos del rey de Babilonia e ir en cautiverio en el año 586 a.C. El exilio duró 70 años. Pero en medio de todo el dolor, la palabra de Dios llegó a ellos para anunciarles que serían restaurados. En el presente estudio aprenderemos que, si bien Israel aún está lejos del Señor, el mismo Dios que los trajo a su tierra, tratará con ellos para volver sus corazones a Él. Su nombre profanado. Ezequiel 36, 22. Por tanto, di a la casa de Israel: así ha dicho Jehová el Señor. No lo hago por vosotros, oh casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre, el cual profanasteis vosotros entre las naciones a donde habéis llegado. El regreso de Israel a su tierra y su restauración revela la pureza de Dios y su veracidad, de una manera tal, que sirve de lección a los que somos sus hijos. En la primera parte del verso 22 podemos ver la mención de los destinatarios. Ellos son la casa de Israel. Aquí está la enseñanza de cómo Dios es fiel a sus pactos. Al leer la palabra sabemos que a veces Dios actúa a favor de los pueblos por compasión, como lo hizo al alimentar a una multitud, Mateo 9, 36. Pero, otras veces, como sucede aquí, lo hace por la buena fama de su nombre. El contexto del versículo 22 deja claro que los judíos llevados a distintas naciones habían difamado a Dios por haberlos entregado al cautiverio. 2 veces se repite en ambos versículos que los israelitas habían difamado el nombre del Señor. Israel falló en honrar el nombre del Señor, y Dios usó a Ezequiel para reclamarles ese pecado. Los creyentes debemos cuidar lo que hablamos cuando estamos en un tiempo de disciplina del Señor, y más aún, cuando estamos entre los que no conocen al Señor. ¿Cuál fue el pecado de Israel? ¿Cuál debe ser la actitud del creyente cuando es disciplinado por Dios? Su nombre santificado.
Ezequiel 36, 23 y 24. Y santificaré mi gran nombre, profanado entre las naciones, el cual profanasteis vosotros en medio de ellas. Y sabrán las naciones que yo soy Jehová, dice Jehová el Señor, cuando sea santificado en vosotros delante de sus ojos. Y yo os tomaré de las naciones, y os recogeré de todas las tierras, y os traeré a vuestro país. En el verso 23 el Señor promete santificar su grande nombre entre las naciones, y de esa manera, las naciones sabrían que Él es Dios. La santificación de su nombre incluye demostrar que Él es fiel a sus promesas. El cumplimiento de lo que promete, demuestra la santidad de Dios y su interés en ser el Salvador de todos. Sabemos que la profecía de restaurar a Israel a su tierra nuevamente, no se limita al cumplimiento que hubo cuando muchos judíos regresaron de la cautividad en días de Zorobabel, Nehemías y Esdras. Ello tiene un alcance mayor en la historia, como sucedió de forma abrumadora a partir de 1948. Lo que notamos aquí es que, para que esos repetidos regresos ocurrieran, tenía que intervenir la mano poderosa de Dios. La historia del pueblo de Israel en este aspecto está llena de milagros asombrosos. Debemos recordar que aquel Dios omnipotente, es también nuestro Dios. Debemos apoyarnos en su gracia infinita y orar, no solo por la restauración plena de Israel, sino porque cada hijo pródigo que vive lejos de Dios, sea traído de regreso al camino de la justicia. ¿Qué promete Dios hacer con respecto a su nombre? ¿Qué promete Dios con respecto a Israel? ¿Cuál debe ser el rol del creyente? Restauración prometida. Ezequiel 36, 25 y 26. Esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias. Y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. El versículo 25 constituye una de las promesas más preciosas de todo este capítulo. Muestra que los seres humanos no tenemos el poder para autosantificarnos, sino que ello viene como una provisión de Dios. El verso 26 revela que Dios tiene interés en corazones limpios. Por tanto, la promesa aquí es de regeneración. Dar un nuevo corazón a los integrantes de su pueblo constituye, a la vez, una denuncia del deterioro espiritual de los corazones de piedra, alude a hombres que viven obstinadamente y con actitudes de desafío a los juicios divinos. Así que, el Señor daría a su pueblo un corazón de carne. Con esta figura pretende enseñarles que les haría dóciles y dispuestos a obedecer su voluntad. Sabemos que, cuando el nuevo nacimiento llega a ser una experiencia para nosotros, entendemos el reino de Dios y estamos dispuestos a vivir acorde a la voluntad del Señor. Juan 3, 1 al 5. Cuando les promete poner espíritu nuevo en ellos, el anuncio incluye la idea, que dejarán de vivir por la letra de la ley, y se conducirán por la orientación del Espíritu Santo. ¿En qué consiste la restauración prometida? Restauración espiritual, Ezequiel 36, 27 al 29. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Habitaréis en la tierra que di a vuestros padres, y vosotros me seréis por pueblo, y yo seré a vosotros por Dios. Y os guardaré de todas vuestras inmundicias. Y llamaré al trigo, y lo multiplicaré, y no os daré hambre. En el verso 27, Dios promete poner su espíritu en sus hijos. Este nuevo pacto incluye escribir su ley en la mente y en el corazón de ellos. La conversión genuina ocurre por la presencia del Espíritu Santo dentro del corazón. Solo si el Espíritu está en nosotros, podemos conducirnos acorde a los preceptos morales de Dios. Cuando ello aún no es una experiencia en el hombre, su mente puede asentir la voluntad de Dios, pero no tiene el poder para resistir la tentación. Romanos 7, 15 y 19. En el versículo 28, el Señor promete al pueblo, hacerle habitar en la tierra que les dio a sus padres. La forma verbal habitaréis tiene un significado especial que entraña sentarse.
Así deja claro que no estarían de pasada por la tierra de Israel, sino que Dios los haría residentes estables de la tierra que prometió a Abraham, Isaac y Jacob. En el versículo 29, Dios relaciona la santificación con la verdadera prosperidad. Aprendemos que, para hablar de prosperidad, primero hay que hablar de santificación. Las tenencias materiales y financieras sin una vida de piedad, no son una bendición, sino un doble peligro para el alma. Enumera las 4 promesas hechas en estos versos. Restauración de la tierra. Ezequiel 36, 30 y 31. Multiplicaré asimismo el fruto de los árboles, y el fruto de los campos, para que nunca más recibáis oprobio de hambre entre las naciones. Y os acordaréis de vuestros malos caminos, y de vuestras obras que no fueron buenas. Y os avergonzaréis de vosotros mismos por vuestras iniquidades y por vuestras abominaciones. La Biblia enseña que la bendición del Señor enriquece, y no añade tristeza con ella, Proverbios 10, 22. El verso 30 muestra que el hambre es un oprobio que Israel había recibido entre las naciones, pero Dios promete quitar ese oprobio y darles abundancia en el fruto de la tierra. Recordamos que, en las bendiciones de la obediencia pronunciadas para Israel, se habla de la bendición sobre el fruto del campo y la ganadería, Deuteronomio 28, 4 y 30 verso 9. El versículo 31 nos deja ver cómo se miran las desobediencias pasadas, por parte de los que han experimentado el perdón del Señor. Ezequiel dice que los judíos se avergonzarían de sus iniquidades y sus abominaciones. Cuando alguien que, supuestamente, profesa a Cristo se complace en contarles a otros sus historias de pecados, expone la duda de si, en verdad, ha nacido de nuevo. El verdadero arrepentimiento nos hace sentir repudio y vergüenza por los pecados con los cuales antes ofendimos al Señor. Debemos procurar vivir como redimidos que aman la santidad de Dios. ¿Qué nos demuestra el trato de Dios para con su pueblo? Ezequiel 36, 33 al 35. Así ha dicho Jehová el Señor. El día que os limpie de todas vuestras iniquidades, haré también que sean habitadas las ciudades, y las ruinas serán reedificadas. Y la tierra asolada será labrada, en lugar de haber permanecido asolada, a ojos de todos los que pasaron. Y dirán, esta tierra que era asolada ha venido a ser como huerto del Edén. Y estas ciudades que eran desiertas y asoladas y arruinadas, están fortificadas y habitadas. La primera enseñanza de esta sección la hallamos en el verso 33, Dios asegura que, simultáneamente a la limpieza espiritual de su pueblo, Él mismo hará que sean habitadas las ciudades que estaban asoladas y reedificadas las ruinas. Este versículo nos vuelve a recordar que Dios nunca pierde el control de la historia, de las consecuencias de sus juicios, ni de sus promesas de restauración. Nada acontece sin su previsión. Él tiene el poder para traer juicios a la tierra y asolar las ciudades, pero, también, para hacer reedificar lo arruinado. Debemos cultivar un carácter de rectitud, pero sin olvidar la misericordia y la necesidad de consolar a otros. En el verso 35, se anuncia que los mismos que se asombraron antes al ver la tierra asolada, luego la verán restaurada y abrirán sus bocas para testificar que habría venido a ser como el huerto del Edén. Debemos conocer a Dios como restaurador y, cuando obra de acuerdo a ello, trae a su estado original lo que restaura. Su restauración no es un remiendo o parche, sino una nueva creación. Con esto concuerda el mensaje del Evangelio, Gálatas 6, 15. ¿De qué manera Dios se da a conocer en estos versos? Analicemos lo estudiado. ¿Cuál de los 10 mandamientos exhorta a tener cuidado al usar el nombre del Señor? ¿Cuál es el fruto que tenemos cuando somos libertados y hechos siervos de Dios? ¿Por qué Ezequiel dice a los judíos que la tierra de Israel Dios la dio a sus padres? ¿De qué manera la promesa de Ezequiel 36, 28 nos concierne a nosotros los cristianos?
¿Cuál manera de vivir es propia de aquellos a quienes Dios ha perdonado y restaurado?